¿Puntual? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y esta semana que viene va a ser la Semana Santa. Vamos a pedirle al Señor que nos infunda su Espíritu para que realmente la hagamos santa en nuestras vidas, en nuestras familias. Que podamos acompañar a Jesús cada momento de la semana. Pasó por la pasión, pero terminó todo en la gloria y la resurrección. Y esta semana pensamos en la pasión, pero de cara a la gloria. Porque todos en este mundo vamos a pasar por la pasión. Pero también nos espera, como todos, como a Jesús, la gloria y la resurrección. Pidamos que sepamos hacer santa la semana en nuestras familias, con más amor, más paciencia y más memorias de Jesús. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y allí en el valle yo recomendaba a la gente que compraran una veladora y que el domingo de Ramos la enciendan y la tengan siempre en la casa encendida. Y así recuerdan esta semana es santa. Tenemos que ser santos y no hay que levantar la voz en la casa. Hay que ser más serviciales, todos más amables. Y no hay que ver la televisión programas tontos, porque es Semana Santa. Y los que viven eso, el domingo de Pascua es un domingo especial. Yo recuerdo en mi familia que Semana Santa no se podía encender la radio, nada. Es que hay que acompañar al Señor. Y cuando hacíamos eso, el día de Pascua era un día de gran alegría. Así vivan la Semana Santa santamente. ¿Ok? Sí. Vamos pues al Éxodo capítulo 16. Capítulo 15. Final del capítulo 15. La marcha por el desierto. Después del cántico de Moisés, que les decía la semana pasada, no podía hablar bien desde el valle, que el cántico de Moisés dice, Dios nos sacó de Egipto, nos llevó por el desierto y nos ha traído a la montaña santa, como si el éxodo termina en Jerusalén. Es un éxodo que dura 40 años. Es toda la marcha, que el propósito de Dios era sacarlos de Egipto para que adoraran a Dios en Jerusalén. Es como lo ve el cántico de Moisés. Que la gente piensa en el Éxodo que 10 plagas, allí se terminó el Éxodo. No, es toda la peregrinación que acaba en el templo, reconociendo la mano y la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó entre medio? Al final del capítulo 15, versículo 22, comienzan los problemas. ¿Ve? El primero fue en Mará. Dice, versículo 22, capítulo 15, que Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf, es el mar rojo, y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y tú vas a ser todo 3 días, tantas veces. ¿Ok? Y llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Y por eso el lugar se llamó Mará. Y el pueblo murmuró contra Moisés. Ya van a ver, especialmente el capítulo 16, las veces que sale la palabra murmurar. Es lo único que sabe el pueblo. Murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé, le mostró un madero que Moisés echó al agua y el agua se volvió dulce. No fue con la vara de Moisés, pero un madero. Y allí dio decretos y normas y los puso a prueba. Y Dios dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahvé tu Dios y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandamientos y guardas todos sus preceptos, yo te abriré. Entonces reconocerás que yo soy Yahvé el que te sana. Y después cuenta el milagro de las codornices, ¿no? Que algunos dicen, esas cosas pasaban, que había muchos pájaros, que había una lluvia, unas veces era lluvia de langostas, que se comían todo, y podía haber una lluvia de pájaros, ¿no? Y aquí tenían hambre y hubo las codornices. Pero fíjense, cuando están ahí, el capítulo 16, dice,
Toda la comunidad de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin, entre Elín y el Sinaí, el día 15 del segundo mes. Nos va dando todas las fechas, porque para ellos en el templo tenían un calendario. Nosotros celebramos los santos, ¿no? El día, a ver, ¿qué fiesta? Bueno, una de las hermanas que está aquí, es la Daniela, va a hacer los votos perpetuos el día 22 de julio, la fiesta de Santa María Magdalena. ¿Ve? El día especial, celebramos los santos. El 25 de julio, ¿qué fiesta es? Santiago de Compostela, Santiago el Mayor. Claro, Santiago. En España es fiesta de precepto. Sí. Para Santiago. Después, San Pedro. ¿Qué día es San Pedro? 29 de junio. 29 de junio. Nosotros celebramos los santos. Los judíos celebraban las etapas del Éxodo. Aquí dice, el día 15 del segundo mes llegaron al Sin, y que todas las llegadas suceden o en miércoles o en viernes, porque el jueves era un día de acción de gracias, el miércoles de acción de gracias y el viernes para que al día siguiente descansaran y dieran gracias a Dios. Salen de Egipto el sábado, la noche de Pascua. Salen de Egipto el lunes, bueno, el domingo nuestro, y caminan el domingo, lunes y martes. Y el miércoles llegan a la parada. Pues caminan jueves, viernes y llegan el sábado. Así nos van dando las fiestas y celebraban, pues este día nuestro pueblo estaba en este sitio. Iban acompañando la peregrinación del pueblo. Tenemos todas las fechas del Éxodo. Pero fíjense, versículo 2. Toda la comunidad de los israelitas murmurar y murmuraciones en este capítulo. Es lo único que sabe el pueblo, quejarse. Murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Eran esclavos que los egipcios les daban de comer y se acuerdan de la comida que les daban. No se acuerdan de los trabajos, la esclavitud. Y ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la asamblea. Tenían hambre, Dios mío. Y Yahvé dijo a Moisés, mira, haré llover del cielo, pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana. Así lo pondré a prueba a ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen cada día. El viernes y el sábado. El sábado no se puede trabajar. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que es Yahvé quien nos ha sacado del país de Egipto. Y mañana verán la gloria de Yahvé. El pueblo va a ver la gloria de Dios. Y en el Éxodo, la gloria de Dios, ya verá cómo Dios le resuelve sus problemas. Eso es, verán la gloria de Dios, experimentarán la protección, la salvación de Dios. En las bodas de Caná dice que Jesús reveló su gloria, porque aquella boda sin vino, una boda aguada, ¿no? Tuvieron suerte, Jesús estaba allí, dice, y Jesús manifestó su gloria, y los discípulos creyeron en él. La gloria de Dios se manifestaba salvando a su pueblo de los problemas, de los peligros. Mañana verán la gloria de Yahvé. Y después dice, porque Yahvé ha oído sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuren? O sea, murmurar contra nosotros. Moisés añadió, esta tarde Yahvé les dará de comer carne y mañana pan hasta saciarnos, porque Yahvé ha oído sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿quiénes somos? No tan contra nosotros, sus murmuraciones, sino contra Yahvé. Y después, en el versículo siguiente, en el versículo 9, dice,
acérquense a Yahvé, pues ha oído sus murmuraciones. Y después otra vez del versículo 17, he oído las murmuraciones. Que el pueblo lo único que sabe es quejarse. En España uno que se queja mucho decimos, ese es un quejica. Está siempre quejándose. Un quejica. ¿Dicen eso en México? No. ¿Eh? En México tiene una palabra muy mala. Bueno, pues la gente se queja. Y dice, versículo 16, versículo 6, dice que mañana verán la gloria de Yahvé, oye sus murmuraciones. Y después va repitiendo las murmuraciones tantas veces. Son 7 veces. Habla de murmurar, murmuraciones. Y después dice, en el versículo 12, dice, he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron unas codornices y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Y dice, cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos parecidos a las escarcha sobre la tierra. Algunos dicen que eran como la comida mexicana. ¿Cómo llaman esto? Los mexicanos cuando comen... ¿Tortillas? ¿Cómo? No. No. Sí, es hecho de elote, pero ¿cómo se llama eso que...? No. Es parecido a lo que venden en las tiendas. Eso. No. Que venden por... ¿Cómo se llama eso? ¿Quelites? No. ¿Cómo? ¿Los ¿Cuál? quelites? No. No, yo a veces cuando no quiero cocinar, pues tomo esto, ¿cómo se llama? ¿Qué? Avena, a veces con otras cosas, ¿no? Y le echo leche encima. Pues eran como tostitas de avena, así, el maná. Y dice que dice que recojan. Entonces el sábado no tenían para comer. Otros cogieron demasiado y a los que cogieron demasiado, por si acaso, tampoco les sobró. Al día siguiente tenían. Dios liberaba todo, pero los tercos siempre lo pagaban, porque después va a haber lo que leímos esta semana, la serpiente de bronce que levantó, cuando murmuraron contra el maná, porque el maná era pan del cielo. Y dijeron, este pan no vale, estamos hartos de pan. Y dice que Dios mandó serpientes. Y pusieron una serpiente de bronce. Y dice, los que miren a las serpientes se sanarán. Pero había gente terca que nos puso a mirar y se murieron. Era un desafío a la fe y a la obediencia, mirar a la serpiente. Por eso San Juan dice que para nosotros católicos, la cruz mirarán al que traspasaron. Que hay que mirar la cruz, al crucifijo. Y el que mira al crucifijo se salva. No vas a mirar la cruz, hay que mirar al Jesús traspasado, al crucifijo, que es diferente de la cruz. Pero había gente cerca en tiempo de Moisés que no quiso mirar a la serpiente y se murieron. Y Jesús dice que del mismo modo que Moisés levantó la serpiente, así será levantado el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea en él hay que mirar con fe el crucifijo. Y eso perdona los pecados y nos salva. Y dice que en el capítulo 16, versículo 14, dice, cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda como granos, parecida a la escarcha sobre la tierra. Al ver a los israelitas decían, ¿qué es esto?
Manú, maná. Maná, manú. Ma es qué. Manú, maná, ¿qué es esa cosa? Maná, ¿qué es? Y Moisés les dijo, ese es el pan que Yahvé les ha dado a comer. ¿Qué es esto? Pues esto es maná. Pues esto es lo que manda Yahvé. Dice que cada uno recoja cuanto necesite para comer, unos 5 litros por cabeza, que son más de 2 galones, ¿no? Por cabeza, según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más y otros menos. Al medirlo con el medio de calitro, no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cogían a bulto, más o menos. Todos Dios, lo importante era que recogían. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Y Moisés les dijo que nadie guarde nada para mañana. Mas no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. ¿Ve? Tenían tanta dificultad en creer y en obedecer. Y también nosotros en obedecer. Hay tanta gente que no quiere obedecer al Papa. El Papa dice cosas y hay gente que se dice católicos. No tienen fe, los que se niegan a obedecer. Y Moisés se irritó contra ellos. Y recogían cada mañana según lo que podía menester. Y el versículo 22 dice, el día sexto, el viernes, recogieron el doble, 2 raciones por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Él respondió, esto es lo que ha mandado Yahvé, porque mañana es día de descanso consagrado a Yahvé. Y entonces tenían que cocer todo porque no había que trabajar el sábado. Y después dice que, en el versículo 38, otra vez, ellos lo guardaron para el día siguiente, como había mandado Moisés, pero no se pudrió, ni se agusanó el del viernes. El sábado quedó bien. Entonces, cuando desobedecían, todo salía mal. Y después, bueno, va a contar. Dice, Israel llamó a aquel alimento maná. Era blanco como semilla de cilantro. ¿Qué es cilantro? Es la hierbita verde que le echamos Perejil. Ah, sí. Como el perejil, que a mí no me gusta. El perejil sí, el cilantro no. Y dice, y con sabor a torta de miel. Con sabor a torta de miel. Y después los rabinos decían que llegó un momento en que el maná tenía el sabor que le gustaba a la persona. Que si uno quería que tuviera sabor de manzana, tenía sabor de lo que la persona. Que Dios se adoptó tanto a la gente para que comiera aquel pan del cielo. Era divino. Le gustaba a todo el mundo, hasta a los niños. Porque era diferente para cada persona. Y en eso se preocupó Dios, en dar un sabor. Sí. Y de Moisés dijo, esto es lo que ha mandado Yahvé. Llenen una medida de ello, fíjense, llenen una medida de ello y consérvelo para que sus descendientes vean el pan con que los alimenté en el desierto cuando los saqué del país de Egipto. Entonces, en el arca de la alianza, después los judíos tenían la ley de Moisés, las tablas de la ley, después tenían una vasija con maná del desierto. Tenían también, recuerdo, esto es lo que nos dio a comer Dios. Nosotros el pan del cielo también lo guardamos para siempre. Tenemos nuestra arca de la alianza, es el sagrario. ¿Ok? Y los judíos en el arca de la alianza tenían la llama perpetua, una vela una llamita de aceite 24 horas al día, donde estaba el arca de la alianza. Por eso después los católicos tenemos, donde está el sagrario, tenemos también la luz perpetua. Es costumbres que nos vienen desde el tiempo de Moisés y Aarón en la iglesia. Y Moisés y Faraón
Versículo 23, dijo a Faraón, toma una vasija, pon en ella una medida llena de maná y colócalo ante Yahvé, que se conserve para sus descendientes. Que sepan, esto es lo que alimentó nuestro pueblo. Y Aarón lo puso ante el testimonio. El testimonio es el arca de la alianza, conforme había mandado Yahvé a Moisés. Y los israelitas comieron el maná durante 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. La medida era de unos 5 litros por persona. Entonces fue el primer gran milagro, las codornices y el maná, en medio de las murmuraciones. Pero en el capítulo 17 viene el segundo gran problema, que es más serio todavía. Dice, toda la comunidad de los israelitas partió por etapas del desierto de Sin, según la orden de Yahvé, y acampó en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Y el pueblo disputó con Moisés y dijo, dice, danos agua para beber. Moisés respondió, ¿por qué disputan conmigo? El verbo disputar en hebreo se dice rib, como en inglés la costilla, rib, ¿no? Como rib. Dice, el pueblo murmuró contra Moisés, ¿por qué nos han sacado de Egipto para matarnos a nosotros de hambre, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces Moisés clamó a Yahvé y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean. Yahvé respondió a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, lleva contigo el cañado con que golpeaste al río y vete. Yo estaré allí ante ti junto a la roca de Horeb. Horeb es el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo. Moisés así lo hizo a vista de los ancianos de Israel y llamó a aquel lugar Masá y Meribá. Rib es la disputa, Meribá es disputando. Allí es donde estuvieron disputando, quejándose y disputándose, Masá y Meribá. A causa de la disputa de los israelitas por haber tentado a Yahvé diciendo, ¿está Yahvé con nosotros o no? Y aquí se salvaron de momento. Pero ahora viene una cosa que a veces los que no creen en Dios o en la Biblia lo usan para, a ver, ¿cómo respondemos a esto que pasó aquí? ¿No? La batalla contra Amalek, que la vimos hace unos días, en un domingo que dice que cuando salieron de Egipto, que hubo una batalla y Moisés estaba en la montaña rezando con los brazos levantados, así. Y cuando se cansaba, pues ganaba Amalek. Y entonces dice que Aarón y Ur cogieron los brazos de Moisés, se sentaron en una piedra y le agarraron los brazos para que no se los bajara. Mientras estaban luchando contra Amalek. Y ya verá cómo lo pone aquí. Dice, Amalek vino y atacó a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir contra Amalek. Y este Amalek es descendiente de Esaú. Esaú y Jacob, ¿no? No. Isaac y Esaú. Bueno, dice que continúa, mañana yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés y Aarón y Ur subieron a la cima del monte. Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía a Israel. Cuando las bajaba, vencía a Amalek. Eso me recuerda, si algunos de ustedes fueron al cursillo, en el cursillo rezaban el rosario con los brazos así extendidos. Y ese era el primer misterio. El segundo misterio, iban bajando los brazos. El quinto misterio, los brazos quedaban casi abajo, ¿no? De aquí, pues, Moisés también se cansaba
pero dice que pues tomaron una piedra, se la pusieron debajo para que se sentara, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, cada uno a su lado. Así resistieron sus brazos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y su pueblo a filo de espada. Yahvé dijo a Moisés: escribe esto en un libro para recuerdo, y haz saber a Moisés que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. Va a borrar la memoria de Amalek. Y Moisés construyó un altar y le llamó Yahvé mi bandera, diciendo: la bandera de Yahvé en mano. Yahvé está en guerra con Amalek de generación en generación. Hasta que llegamos al capítulo 25 del Deuteronomio. Vamos a ver Amalek. Capítulo 25 del Deuteronomio. Nos cuenta también la misma historia de diferente perspectiva. 25 del Deuteronomio. Dice ahí en versículo 10, bueno, comenzando en el versículo del versículo 13, los apéndices, dice ahí. Versículo 13, 25, 13. No tendrás en tu bolsa una pesa grande y otra pequeña para hacer trampas. No tendrás en tu casa medida y medida, una grande y otra pequeña. Tendrás un peso exacto y justo. Tendrás una medida exacta y justa para que se prolonguen tus días en el suelo. No hagas trampas. Versículo 17. Recuerda lo que hizo Amalek cuando estaban ustedes de camino a la salida de Egipto. ¿Qué es lo que hizo Amalek tan malo? Porque dice que Dios dijo: lo borraré de la faz de la tierra. Amalek, van a desaparecer. ¿Por qué? ¿Cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó por la espalda a todos los que iban agotados en tu retaguardia? Cuando tú estabas cansado y extenuado, no tuvo temor de Dios. Por eso, cuando Yahvé tu Dios te haya sentado al abrigo de todos sus enemigos alrededor de la tierra que Yahvé tu Dios te da en herencia, borrarás el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. A los ismaelitas, a los amalecitas, hay que destruirlos totalmente. Porque ve, el pueblo de Israel salieron. ¿Y quiénes iban retrasados? Pues las mujeres viejas y los niños y los pobres que iban atrás, que no podían caminar como los demás. Estos iban y los mataban. A todos los que iban rezagados, que eran la gente más pobre, los débiles. Y dice, no hay que olvidar lo que hicieron los amalecitas y hay que borrarlos de la faz de la tierra. Porque cometieron un crimen, diríamos, en tiempos modernos, ¿cómo llaman eso? Esos crímenes. ¿Masacres? No, pero como Putin, que eso es como genocidios. Pero también, pues eso es lo que hizo Amalek, dice, que atacaban a los que iban cansados, retrasados, y los mataban. Y dice, por eso, pues, contra Amalek hay que borrarlos de la faz de la tierra. Era venganza, las venganzas de aquel tiempo. Ojo por ojo, diente por diente. Él mató a todos los débiles de los nuestros. Esos merecen la muerte, todos ellos. Y el versículo 18. Capítulo 18. Visita de Jetro a Moisés. En Éxodo. Estamos en el Éxodo otra vez. La visita de Jetro. Esto también va a salir en el Deuteronomio. Pero en el Deuteronomio, Moisés se hace padre de todo. Aquí, Jetro es el padre de todo. El sabio aquí es Jetro. En el libro del Deuteronomio, Moisés es el que se hace sabio de todo. ¿Ve? Dice, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés,
Porque cuando Moisés huyó, se encontró con las pastoras que le sacó agua, que eran las hijas de Jetro, y se casó con la hija mayor, Sephora, ¿no? Y dice, se enteró de todo lo que ha hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, cómo ya había sacado a Israel de Egipto. Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, y a sus hijos. Uno se llamaba Gershom, soy esclavo, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extraña. El otro se llamaba Eliezer, porque Dios es mi protector. Dice, el Dios de mi padre es mi protector, Eliezer, y me ha librado de la espada del faraón. Jetro, suegro de Moisés, fue a ver a Moisés con sus hijos y la mujer de Moisés al desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, junto al monte Sinaí. Y le dijeron a Moisés, está ahí tu suegro, Jetro, ha venido con tu mujer y tus hijos. ¿Cómo sabían quién era? Bueno, no importa eso, ¿no? Y Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y lo besó. La manera de saludar a un huésped, ¿no? Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Moisés contó a su suegro lo que había hecho al faraón y a los egipcios en favor de Israel y todas las dificultades encontradas en el camino y cómo Yahvé los había librado de ellos. Jetro se alegró de todo el bien que Yahvé había hecho a Israel, librándolo de la mano de los egipcios, y dijo, bendito sea Yahvé, que los ha librado a ustedes de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Este habla casi como Melquisedec. Bendito sea el Dios. Bueno, ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Entonces ve, el sacerdocio aún está en manos de Jetro. Ahora viene la institución de los jueces, que va a salir en el Éxodo, diferente versión. Al día siguiente se sentó Moisés para decidir en los asuntos del pueblo. Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Estaban como en las confesiones en el valle. Cuando íbamos a confesar, yo conté, una vez había 29 en fila para confesarse. Entonces estaba yo en San Juan, ahí en el valle. Pues aquí dice, estaba todo el pueblo de la mañana hasta la noche, esperando a presentar sus problemas a Moisés. Al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces con este pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está ante ti desde la mañana hasta la noche? Todo el pueblo esperando, tú solo allí todo. ¿Por qué haces esto al pueblo? Lo estás atormentando. Y es que Moisés contestó, es que el pueblo acude a mí a consultar a Yahvé. El pueblo a mí. Pues ya es hora de que no controles tú todo. ¿Ve? Muchas veces a uno le gusta controlar y todos vienen a mí porque lo controlas. Pues dice, cuando tienen un pleito vienen a mí y decido entre unos y otros y les enseño los preceptos de la ley de Dios. El suegro de Moisés le respondió, no está bien lo que estás haciendo. Estás muy equivocado. Pues si me estoy matando por el pueblo, estoy haciendo todo, ¿no? Día y noche estoy sirviéndolos. No está bien lo que estás haciendo con el pueblo. Eso pasa hasta ahora, ¿no? Y acabarás agotándote tú y el pueblo que te acompaña. Tu tarea es superior a tus fuerzas. No podrás realizarla tú solo. Así que escúchame. Te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y lleva ante Dios tus asuntos. Instruyen en los preceptos y las leyes
enséñale el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50, de 10. Ellos administrarán justicia al pueblo en todo momento. A ti te presentarán los asuntos más graves, pero los asuntos menos importancia decidirán ellos. Así aligerarás tu carga, pues ellos la compartirán contigo. Si haces esto, Dios te acompañará, te comunicará sus órdenes, tú podrás asistir y todo el pueblo podrá volver en paz a su casa. Todo estará mejor si tú dejas que otros hagan el trabajo, que no tienes que ser tú solo. Y Moisés siguió el consejo de su suegro y hizo todo lo que le dijo. Eligió entre todos los hombres Israel capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 150 y de 10. Esos administraban la justicia al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaron a Moisés, mas en todos los asuntos menores decidían por sí mismos. Moisés despidió a su suegro y volvió a su tierra. Eso es como lo cuenta el autor del Éxodo. Ahora vamos a ver la misma historia, como la cuenta el libro del Deuteronomio. En el capítulo 1, versículo 9. Porque fíjense, el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 9, ese libro, pues, es presentado como si fuera todo lo que hizo Moisés el último día de su vida. Dice que ya habla antes, comenzando para que se ponga el contexto. Dice, capítulo 1, versículo 6 del Deuteronomio. Yahvé nuestro Dios nos habló así en Horeb. Ustedes se han estado bastante tiempo en esta montaña, en marcha. Partan y entren en la morada de los amorreos y en todas sus comarcas vecinas de la Arabá, la montaña, la tierra baja, el Negev y el litoral y la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el río grande, el río Eufrates. Miren, yo he puesto la tierra ante ustedes, vayan a tomar posesión de la tierra que Yahvé juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés, lo que añade, versículo 9. Yo les hablé entonces y les dije, Moisés, no puedo cargar con ustedes yo solo. Yahvé su Dios los ha multiplicado y ahora son numerosos como las estrellas del cielo. Que Yahvé, el Dios de sus padres, los aumente 1000 veces más y los bendiga. Pero ¿cómo voy a poder yo solo llevar el peso, su carga y sus litigios? Escojan entre ustedes hombres sabios, prudentes y experimentados, de cada uno de sus tribus, y yo los pondré al frente de ustedes. Me respondieron, está bien lo que propones. Es Moisés el que tiene la idea. El otro era su suegro, que es Moisés. Pero ahora fíjense cómo lo pone el Deuteronomio. Yo establecí a los jefes de sus tribus, hombres sabios y experimentados, y los constituí jefes de ustedes, como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como oficiales para sus tribus. Y di esta orden a sus jueces, Moisés. Escuchen lo que haya entre sus hermanos y administren justicia entre hombre y su hermano y un forastero. Aquí entra hermano y forastero. No hagan en el juicio acepción de personas. Escuchen al pequeño lo mismo que al grande. No tengan miedo de ningún hombre, porque el juicio es de Dios. El juez solamente Dios es el juez. Y en los Salmos dice, yo los he llamado a ustedes dioses, a los jueces. Dice, y Jesús dijo, tú te llamas Dios. Y Jesús dijo,
No está en los salmos que yo llamé a los jueces, los llamé hijos de Dios. Porque aquí dice que los jueces que no tengan miedo, porque el juicio es de Dios. El juez está haciendo una acción divina. Nadie puede juzgar más que Dios. Y los jueces del Antiguo Testamento eran, dice, y el asunto que les resulte difícil, me dirán a mí, yo escucharé y escribiré lo que tenían que hacer. Esta es la versión que tienen aquí. Más adelante nos da otra versión, que Moisés decidió escoger los jueces. Y cuando los escogió, resultó que 2 de ellos estaban ausentes. Y vino el Espíritu de Dios sobre todos, hasta sobre los ausentes. No asistieron a la ordenación eran 72, y 70 estaban allí, y Eldad y Medab estaban ausentes. Pero el Espíritu de Dios vino sobre los que estaban ausentes. Y era el tiempo de Josué. Porque se repite la historia. Dice que le dijeron a Josué, que aquellos 2 estaban ausentes, y resulta que están profetizando. Y Josué dice a Moisés, prohíbeles que profeticen. Y Moisés dijo, ojalá que todo el pueblo profetizara. Ojalá que todo el pueblo hablara en nombre de Dios. Todos estamos llamados a hablar en nombre de Dios. Pero fíjense, el juicio en el Antiguo Testamento era una función divina. Y dice, y que no tengan miedo, ni al rico, ni al poderoso, y que no hagan acepción contra el extranjero, que el juicio de que es divino y es imparcial para todos. Y es tan difícil ser juez. Y en este país, Estados Unidos, tenemos la desgracia que a los jueces los escoge la gente, ¿no? Los jueces de paz, los lugares, y entonces cada cual escoge, pues, al que no te va a dar. Cuando te paren, tienes una multa al policía, vas ante el juez. Si es el juez y es el juez del pueblo, pues si es del pueblo te deja. Si es uno que estabas de paso, pues te multa. Eso me pasó allí. Fui a visitar en Shiner. Fui a visitar un padre que celebró sus bodas de plata, de sacerdote. Y estuvimos en la fiesta, y al salir, el policía del pueblo estaba allí en las afueras esperando que saliera gente rápido. Yo cuando pasé iba rápido, me puso las luces. Cuando me vio, digo, si estaba en la fiesta del padre, te voy a decir que me has echado multa. Digo, vaya. El policía me dijo, váyase. Porque A ver si salen. Porque ve, el policía, el sheriff, es por votación, escogen al sheriff. Y entonces le dije, le voy a decir al padre que tú me diste multa. El sheriff, no vaya a ser. Le dan la multa a los que son de fuera, a los de dentro los protegen. ¿Ve? Es la justicia en Estados Unidos, no va muy bien, porque los jueces son escogidos por votación, muchos de ellos. Y entonces, pues, ve, aquí el juicio es algo de Dios, es una cosa divina. Por eso Jesús dijo, no juzguen y no serán juzgados. Realmente dice, no juzguen y Dios no los juzgará, ¿no? Es la tentación. Pues escoge a los jueces ahí en el Éxodo y están ya dispuestos a continuar la alianza del Sinaí, el capítulo 19, los 10 mandamientos. Y ustedes conocen muy bien los 10 mandamientos, ¿no? Los aprenden en el catecismo. Lo único que tenemos 3 versiones diferentes de los 10 mandamientos. 3 versiones diferentes. ¿Ve? Aquí tenemos la versión de la alianza en el capítulo 19, pero que la conocen de memoria, ¿no? Sí. Vamos a ver un momento, vamos a ir de vuelta al Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, porque los 10 mandamientos todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero vamos a ver el Deuteronomio capítulo 5.
dice, Moisés convocó a todo Israel, les dijo, escucha Israel los preceptos, etc. Y Yahvé se puso a hablar, bueno, le está recordando cómo Moisés, porque el Deuteronomio cuenta a Moisés la historia. Dice, yo escogí los jueces porque era demasiado trabajo para mí, yo escogí. Y aquí dice que el capítulo 5, versículo 5, dice, yo estaba entre Yahvé y ustedes para comunicarles las palabras de Yahvé, ya que ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Dijo, Moisés les dice lo que dijo Dios. Dice, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. El primero dice, yo soy Yahvé tu Dios, el que te saqué del país de Egipto. No, nunca olvides eso. El primer mandamiento es recordar que yo soy tu Dios, ¿no? Y después dice, segundo, no tendrás otros dioses fuera de mí, otros extraños. Después, el tercero, no tendrás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba ni abajo. Y dice, ¿por qué? Dice, no, el versículo 9, no te postrarás ante ellas, ni le darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta tercera y cuarta generación, que Dios es vengativo cuando me odian, y tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. Y después continúa, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios. Y así es el tercero, realmente. Porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tome el nombre en falso. Guardarás el día sábado, santificándolo como te he mandado, Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás tus tareas, pero el día séptimo harás descanso. Consagrado Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu burro, ninguna de tus bestias. Todo el mundo va a descansar el sábado. Esto es una cosa nueva, ¿no? Comparado con los 10 mandamientos del Éxodo, ¿no? Son tan sencillos. Y después dice, recuerda, versículo 15, recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo tenso. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como Yahvé te lo ha mandado tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra de Yahvé tu Dios. Es el único mandamiento que está con una promesa, el cuidar a los ancianos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo y su sierva, su buey o su burro, nada que sea tu prójimo. Y fíjense, ponen en este caso, pues no se trata de una cosa sexual. Dice, no codiciará la casa, el campo, su siervo, su sierva, su buey, la mujer, con la casa y todas las cosas, las propiedades de él. No se trata de una cuestión sexual, es de posesión, no le puedes quitar. Y estas palabras dijo Yahvé a toda la asamblea de ustedes, en la montaña en medio de la nube ardiendo y el nubarrón, ahí en el capítulo 5. Ahora vamos a ver un momento en el Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Los mandamientos casi todos están en forma de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, ¿no? Fíjense, aquí comienza. Es la alianza. Nos cuenta todo lo del Éxodo. Aquí, en el capítulo 34, recordando lo que había pasado. Dice,
Yo voy a hacer una alianza, capítulo 34, versículo 10, ¿ok? Versículo 10. Dice que Yahvé dijo, y yo voy a hacer una alianza delante de tu pueblo. Realizaré maravillas cuando los han hecho en toda la tierra, en nación alguna. Todo el pueblo que te rodea lo verá. Eso es la gloria de Yahvé. Dice, observa lo que te mando hoy. Expulsaré de ti al rey y todo eso. Y después dice, guárdate, versículo 12. Guárdate de hacer alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, pues sería un lazo en medio de ti. Destruyan sus altares, destrocen sus estelas y rompan sus cipros. No te postres ante un Dios extraño, pues Yahvé es celoso, es un Dios celoso. No hagas alianza con los habitantes del pueblo. Y después, no tomes, versículo 16, no tomes a sus hijas para sus hijos. Después, el versículo 17, no te hagas dioses de metal fundido. Siguiente mandamiento, guarda la fiesta de los ácimos durante 7 días. Y aquí son leyes rituales. Después, en el versículo 21, durante 40 días trabajarás, pero el 7º descansarás. En la siembra y en la siega descansarás. Después, otro mandamiento. Celebrarás la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha del final de año. Después, 3 veces al año te presentarás todos los varones ante Dios, Yahvé tu Dios, cuando expulse a las naciones. Y después, más adelante, el versículo 26. Lleva a la casa de Yahvé tu Dios los primeros frutos de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de la madre. Yahvé tu Dios dijo, escribe estas palabras, para a tenor de ellas hago alianza contigo. Y Moisés estuvo allí 40 días. Aquí estos mandamientos está en el Sinaí también. Estuvo 40 días allí en el monte, sin comer ni beber. Pero aquí son todos mandamientos de ritos, de liturgia, de qué hacer, cuestiones de cómo tratar los pobres que tienen que descansar, etc. En los mandamientos tenemos en el Éxodo, en el capítulo 20, ¿no? Son mandamientos morales, ¿no? No matar, no fornicar, no mentir, etc. Estos son mandamientos rituales. Y hay otros que son más mandamientos, otro lugar en Deuteronomio que son mandamientos sociales. No cortarás el campo cuando el trigo hasta el borde para que puedan entrar los pobres, etc. Hay mandamientos sociales que tienen en cuenta a la gente pobre. Había colecciones de 10 mandamientos. Entonces aquí tenemos en Deuteronomio 5, en el Éxodo 34 y en el Éxodo 19. San Agustín se encariñó con los 10 mandamientos del Éxodo y son los que después se hicieron populares entre los católicos, cristianos, ¿no? Y es los 10 mandamientos. Bien. Un momento. En el capítulo 20, ahí tienen los 10 mandamientos de que San Agustín los puso como modelo para la iglesia. Pero fíjense, el Éxodo, que son los mismos del Deuteronomio y del Éxodo 34. Dice, Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto. Ve, en todo esto, lo primero que dice, yo soy Yahvé tu Dios, es la introducción. No es porque yo soy Yahvé tu Dios, tengo derecho a mandarte. Ahí lo recuerda. Yo soy Yahvé tu Dios, que sacado del país de Egipto. Y por eso, ¿cuál es el mandamiento? Primer mandamiento. No tendrás otros dioses fuera de mí. Porque, ve, se encontraron ejemplos
de alianzas que hacían el rey de Babilonia con también el rey de Asiria, con países conquistados. Y decía, yo, el rey de Babilonia, doy esta alianza a este pueblo. Es un favor que hacía un rey, conquistaba una región, y decía, yo soy el rey de ustedes, los he conquistado. Por tanto, ustedes van a tener lealtad a mí y no van a aceptar a otros reyes. Y ustedes no van a permitir que enemigos de eso pasen por su tierra. Y ustedes van a hacer, y les da los mandamientos el rey que ha conquistado a un pueblo. Tenemos ejemplos de eso en Babilonia y en Asiria. Y aquí el pueblo de Israel dice, también nosotros tenemos una alianza con Dios. Dios nos sacó de Egipto y la alianza es un favor que nos da. ¿Cuáles son las leyes para nuestro bien? Porque el pueblo no sabe lo que le conviene. El conquistador es el que sabe lo que le conviene al pueblo. Es lo que piensan siempre, ¿no? En una parroquia el padre es el que sabe. No, aquí solamente Dios es el que sabe. Pero tenemos varios ejemplos de alianzas y la alianza del Éxodo es paralela a alianzas que hacían reyes con grupos que conquistaban. Y pues el pueblo aquí, yo soy Yahvé tu Dios, yo tengo derecho a mandarte lo que me dé la gana. Eso es la introducción de los mandamientos. Y porque yo soy Yahvé tu Dios, te mando que no tengas otros dioses fuera de mí. No puedes tener otros dioses. Y por tanto, es parte de lo mismo. No haces escultura ni imagen de nada de lo que hay arriba del cielo ni bajo la tierra. No puedes aceptar otros dioses de ninguna clase. Y después no te postrarás ante ellos, porque yo soy tu Dios. Es todo el primer mandamiento. Y después continúa más adelante. Números, el versículo 7. No pronunciarás el nombre de Yahvé tu Dios en falso. Los judíos después, los rabinos dijeron, no pronunciarás el nombre de Yahvé. Decía en falso, al jurar, ¿no? Pero aquí, porque Yahvé no dejará sin castigo al que pronuncie su nombre en falso. Y hasta ahora los judíos nunca usan la palabra Yahvé. Dicen siempre Adonai, ¿no? Porque, bueno, lo toman al pie de la letra. Pero también en las Biblias, en hebreo, en los manuscritos, en la palabra Yahvé nunca la escribían. Ponían solamente dos is y no escribían la palabra. Así uno que no sabía leer hebreo, veía eso, aquí pone algo y no se sabe qué. Hasta en Qumran, el nombre de Dios no se escribe, porque para que no lo pronuncien. Cuando vean eso hay que decir Adonai. Pero nosotros decimos, era en falso, sin reverencia. No, no es como dos yod. Bueno, es dos is hebreas. La yod, la iota Padre, y los mandamientos que deja que cuando está con Jesús en el Nuevo Testamento que nos dice Jesús, ¿qué son esos mandamientos? Son ya basados en lo del No, bueno, se han tomado el amor al prójimo con el mismo, ese viene de otra, en el Deuteronomio. Amar a tu prójimo, Jesús dice, todo es cuestión de amar a Dios y amor al prójimo. Todos los demás es parte de lo mismo. Eso ya lo sabían los judíos. Pero a veces nosotros hacemos como Jesús nos reveló todo nuevo. El amor al prójimo o el amor a los enemigos, antes de Jesús, había rabinos que habían hablado del amor a los enemigos. También el Deuteronomio habla mucho que si encuentras el burro de tu enemigo se ha perdido, llévaselo. Y si buscas el burro ha caído bajo la carga, el burro de tu enemigo, ayúdale a levantarlo, que es mi enemigo. Había que hacer el bien a los enemigos. ¿Ya? Y los rabinos, 100 años antes de Jesús, hablan de hacer el bien al enemigo y si se enoja más, entonces tú hazle más el bien. Si se enoja contigo, hazle más el bien, ¿no? Que
en el San Pedro dice que pones como carbones ardiendo sobre su cabeza cuando hace el bien al enemigo. Eso ya habían dicho los judíos. No era una cuestión nueva, cristiana, el amor a los enemigos. A veces lo pensamos nosotros, ¿no? No, lo único que los judíos se desentendieron de los rabinos. Y como no estaba en la Biblia, el Antiguo Testamento, pues dijeron, el amor a los enemigos no está en la Biblia. Pero había rabinos que lo habían enseñado mucho. Y Jesús no estaba diciendo algo nuevo cuando decía amar a los enemigos y eso. Era cosa que los rabinos decían, pero ahora lo hacía oficial para los cristianos. Es un mandamiento. Bueno, y después dice, fíjense, en el Éxodo, dice, ¿por qué hay que, el versículo 8, 28, recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé. No harás trabajo, ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo, la tierra, el mar, lo contienen, y el séptimo descansó. Aquí la razón para descansar en el Éxodo es porque Dios descansó. Y tenemos que ser como Dios. Y eso más va a ser en el Levítico. Se convierte ya, tienen que ser como Dios. Sean santos como Yahvé su Dios es santo. Y en el Evangelio de San Juan tenemos que ser como Jesús. Ser como Dios. Dice, por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Después, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen los días de tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso. Y fíjese, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus siervos y sierva, buey y burro. Pone la misma línea aquí en el Éxodo, mujer de tu prójimo, siervo, sierva, buey, burro, nada que sea de tu prójimo. No es cuestión sexual. Y después inventaron por San Agustín que es los pensamientos, ¿no? Codiciar. Bueno, Jesús también dijo que hay adulterio espiritual, ¿no? Pero eso ya lo añadió Jesús. Y después todo el pueblo percibía los truenos. Tenemos versiones, hay 10 mandamientos que son morales, los que conocemos, 10 mandamientos que son de ritos, de fiestas que hay que celebrar, etcétera, y 10 mandamientos de, diríamos, de sociales, que descansen los siervos, cuando cortes la mies, que no cortes hasta el final, que cuando recojas la uva, que no vayas a rebuscar lo que se quedó, que no estaba maduro, tienes que dejarlo para los pobres. Hay mandamientos de esos, porque en el Levítico, pues hay que pensar en los pobres. Y Dios te ha bendecido a ti y deja, cuando cojas las olivas, dice, no vayas a hacer rebuscar las olivas, lo que quede para los pobres siempre. Está mandado también. Son mandamientos sociales, cuidando los que no son judíos, que son los pobres y los extranjeros. Pues los extranjeros no tenían tierra. Nadie podía poseer, pero los extranjeros podían poner un negocio de alfarería, por ejemplo. Podían poner eso. Había extranjeros que vivían en Israel sin poseer tierra, pero eran comerciantes. Decían comprar y beber, en fin. Bueno, ¿qué hacemos después de Pascua? 5 minutos más, ¿ok? ¿Está bien? Les quería hablar de la resurrección de Lázaro, el domingo pasado, ¿ok? Comienza la historia de que había un pueblo en que vivían Marta, María y Lázaro, 3 hermanas, y le mandaron a decir a Jesús, aquel a quien amas está enfermo. Y cuando le avisaron a Jesús, Jesús se quedó allí 2 días,
Si a ti te dicen que alguien está enfermo, vas con prisas, ¿no? Jesús no tenía prisa. Y llegó al pueblo y se quedó fuera, y Marta y María lo encontraron fuera. Y no fue a la casa a darles el pésame. Pero fíjense, era una familia donde se mencionan los nombres de las dos hermanas, Marta, María y Lázaro. Una familia muy extraña. ¿Quiénes eran los padres? No había esposos y esposas allí. No había hijos. ¿Dónde hay una familia donde no hay padres ni hijos? Solamente hay hermanos y hermanas. ¿Dónde hay esas familias? A ver, ¿quién me responde? Una familia donde no hay padres, ni hijos, ni esposos, ni esposas. Solamente En las congregaciones religiosas, en la comunidad cristiana. la comunidad En la comunidad cristiana. cristiana, todos somos hermanos y hermanas. Todos somos hermanos y hermanas. Y ahí, en la historia, pues, Lázaro lloró. Y es el mismo verbo que se usa cuando Jesús entró en Jerusalén en San Lucas, ¿no? Que al ver que la gente no creía, no había creído en él, Jesús lloró sobre la ciudad. Y aquí, o sea, la misma frase, ¿no? De que Jesús lloró porque antes de llorar, dice que Marta dijo, ya lleva 4 días, va a oler mal. No te he dicho que si creyeres, no crees. Y después de que Jesús llora, dice que los judíos decían, y este que abrió los ojos del ciego, eso, pues no podían haber hecho que Lázaro no muriera. Jesús estaba rodeado de gente que no creía. Marta que no creía y los judíos que no creían, y en medio está Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Llorar. Cuando Jesús está rodeado de gente que no cree, Jesús llora. Y nosotros también tenemos que llorar cuando vemos que gente no cree. Es una cosa terrible, ¿no? Pero para nosotros el fin de la historia es que se morían los cristianos y como hasta ahora hay muchos que están esperando la segunda venida de Jesús. ¿Cuándo va a venir Jesús? Y se estaban muriendo cristianos. Y había comenzado la persecución de Domiciano. Y habían muerto muchos cristianos. Y no habían visto la venida gloriosa de Jesús. ¿Y qué pasa con todos los que han muerto? Se van a perder el espectáculo cuando venga Jesús. Y San Juan dice, no, lo que importa para ti es que seas amigo de Jesús. Si tú mueres y eres amigo de Jesús, no te apures para el futuro. Que Jesús va a venir un día y te va a despertar. Nos va a despertar a todos. Y entonces lo importante es que Jesús va a resucitar y la prueba, Jesús va a resucitar y vamos a resucitar todos. La resurrección de Jesús es prueba de que vamos a resucitar nosotros. Pero fíjense, Lázaro no resucitó. Fue la resucitación del cuerpo de Lázaro. El cuerpo murió, el cuerpo muerto volvió a vivir como antes, comiendo. Hubo un banquete y estaba Lázaro allí. El cuerpo resucitado es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo glorioso, que pasa por las paredes, etcétera, que aparece y desaparece. Ese es el cuerpo glorioso, es el cuerpo resucitado. El cuerpo de lo de Lázaro fue la reanimación de un cuerpo muerto. No fue la resurrección de Lázaro, fue la reanimación de Lázaro. Y a nosotros se nos ha prometido la resurrección, que lo que pasó con Jesús es lo que va a pasar con nosotros. Pero para que veamos el poder de Jesús, resucitó a Lázaro para que lo vean, que Jesús tiene todo poder de vida y muerte, de vida. La palabra de Jesús trae vida, ¿ok? Pero ese era el domingo pasado y hay muchos detalles, ¿no? De Jesús que no entra y María pues sale y hasta el último momento pues está rodeada de esa gente. Pero el lloro de Jesús, recuerden siempre, todo el mundo sabe qué capítulo es y qué versículo, el más corto de la Biblia. 11:35, 11:35, John 11:35.
Y Jesús lloró. Es el versículo más corto de la Biblia. O Yeshua Baká. En hebreo serían 2 palabras. Yeshua Baká. Jesús lloró. ¿No? Es el más corto de la Biblia. 11:35. Que a veces los que comienzan a estudiar la Biblia dicen, y los católicos no saben eso, como si fuera una gran cosa. Lo importante es por qué Jesús lloró. Jesús lloró al ver la falta de fe. Y cuando yo veo gente que ha dejado la Iglesia Católica, me trae lágrimas a los ojos. Me hace llorar. Pero el llanto de Jesús, hay un llanto que es claro, de gritar, ¿no? Como María estaba llorando, quizá a gritos. Jesús es un llanto silencioso, derramó lágrimas. Jesús derramó lágrimas. Había que ponerlo así. ¿Ok? Bueno, vamos a rezar a María. ¿Tenemos clase después de Biblia? ¿Sí o no? Y por ¿Qué piensan nosotros, ustedes? por nosotros sí, padre. A ver, los que digan que sí, levanten la mano. El próximo jueves, padre. No, después del jueves de Pascua. El jueves que viene no, es Jueves Santo. Ah, Vamos todos ok, a la sí, iglesia. sí, yo sí. El jueves de Pascua, Sí. que sería de aquí a 2 semanas. Ujú. Pues de lo que diga la mayoría. ¿Qué día es? El 20. Sí, el 20. ¿Qué día es? No, el 20. Sí, este es Semana Santa, Semana de Pascua, el día 20, y este no es porque están todas las instalaciones por el día de la batalla o por el desfile de flores. Entonces no se puede. ¿Qué día se puede? Sí, 20. El día 13. La siguiente clase es el día 13, ¿ok? Muy bien. Ok. Bueno, ¿cuándo día tú también? El día 13 de la próxima clase, ¿ok? Ok, Y vamos a ver la resurrección, ¿ok? La ok. resurrección de Jesús, Gracias, padre. que es una obra de teología, ¿ok? Vamos a ver qué es la resurrección de Jesús y dónde vamos a encontrar al Jesús resucitado. El día 13, no, Sí. 13 de abril. el 13 de abril, ¿ok? Y padre, Gracias. Gracias, pues. Adiós. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Ya. Bueno, ahora la bendición. Rezamos el Ave María siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias. Gracias, padre.